Buenas tardes, somos del grupo 231 y a continuación les vamos a hablar sobre los ensayos. El orden va a ser Daniel Alejandro, Ismael, Jesús Alberto, Layetzi, Héctor y Mayra. A continuación presentaremos las diapositivas y conforme pasen vamos a ir diciendo los subtemas y la información a tratar. Estructura de un ensayo. Este subtema estuvo a cargo de mi compañero Ricardo Velasco Daniel Alejandro, pero por temas personales no se pudo presentar a la reunión, entonces a continuación yo expondré su tema. La introducción le indica al lector el propósito del escrito, el acercamiento al tema y la organización que se seguiría en el ensayo. Esta es la primera parte de un ensayo, en la cual, como ya lo mencioné, se le indica al lector el propósito del escrito, la problemática más bien también, algunas partes de las conclusiones o propuestas que se van a llevar a cabo y generalmente no se dan ideas sobre ninguna pregunta, no se responden dudas, solo es como un resumen o un acercamiento hacia el tema. Luego encontramos el nudo cuerpo, también llamado desarrollo, donde podemos apreciar la problemática, cómo se desenvuelve, si hay diferentes puntos entre las perspectivas. También nos muestran datos interesantes y datos que respaldan a la información que se está presentando, así como también se empieza a tornar una figura de postura en el lector y en el escritor, que es la persona que escribió el ensayo. Y por último están las conclusiones, donde se muestra la forma de la perspectiva ahora sí general del autor y se puede ver su punto de vista. Ya no se lanzan datos de respaldo o argumentos, sino más bien se empiezan a ver las perspectivas personales y se empiezan a proponer soluciones para el problema y también se plantea cuál sería su impacto hacia el problema. A continuación, expondrá mi compañero Jarquín Gómez Ismael sobre qué son los ensayos. ¿Qué son los ensayos? Los ensayos son aquellos escritos plasmados por ideas, argumentos acerca sobre un tema, con argumentos y se mantiene bajo el razonamiento para demostrar un dominio sobre la materia de la cual se escribe. Aquí podemos apreciar un ejemplo de un ensayo por el cual está argumentando el escritor, que es Hugo Iriant, que nos está relatando la ruleta. En conclusión, ¿qué son los ensayos? Por eso, en conclusión, son aquellos escritos plasmados por cierto análisis que percató el lector y así hizo un escrito por el cual es un ensayo. Gracias. A continuación pasamos con nuestro compañero Jesús Alberto Rosado Toledo, que de última hora tuvo que salir porque estaba un poco grave, bueno, muy grave más bien, y lo tuvieron que llevar al hospital. Entonces, nuevamente presentaré su parte. ¿Para qué se usan los ensayos? Pues los ensayos generalmente se usan para aportar ideas, para centrar un punto de vista y para también dar opiniones y plantar posibles soluciones, asimismo como estas soluciones podrían ayudar a la resolución del problema. Estos también pueden ser expositivos, argumentativos, críticos y poéticos, o sea que no solamente hay sobre un tema, también pueden solamente validar una opinión ya antes dada
pueden exponer apenas esa opinión, pueden criticar algún suceso, pueden hacer la crítica sobre una problemática y sobre eso basar su punto de vista, o incluso también pueden ser poéticos, en los que pueden, de cierta forma, perdón la redundancia, poética o desde el punto de vista emocional, brindar su postura. Características internas y externas de un ensayo. A continuación yo expondré ese tema porque fue el que me tocó. Bueno, como viene aquí presentado, los ensayos tienen características internas y externas, las cuales se pueden identificar a simple vista en el ensayo, como podría ser su estructura externa, o tendrías que verlas más a fondo, que sería la estructura interna. Tendrías que leer el texto para poder deducir cuáles son esas internas. Externas encontramos en la introducción, desarrollo y la conclusión, como ya nos hablaron en estructura. Y en la introducción se manifiesta la problemática, de lo que se habla y se hace un resumen. En el desarrollo se comentan ambas perspectivas del problema, los en contra, los pros, en contra, que envuelven el dilema, los puntos de vista, no, más bien los puntos que validan esa información. Y en las conclusiones, pues ya ahora sí se muestran los puntos de vista y se muestran las formas o las posibles soluciones. Como estructura interna, se encuentra que tenemos que fundamentar nuestros argumentos, tenemos que expresarnos de una forma correcta y generalmente tiene que ser legible, no usando tecnicismos, a menos que sea requerido o en un ámbito más profesional, que pueda ser entendible, que use la función operativa para, como ya dije, argumentar y fundamentar esos argumentos. También se visualizan posibilidades de resolución de un problema. O sea, que en la estructura interna se visualiza esa parte de cómo tienen que resolver los problemas, no solamente es como otros escritos que te describen el problema. En el ensayo se busca también soluciones a este, y por lo general no son muy extensos, pero tampoco muy cortos, y tienen un punto claro sobre la temática que van a hablar. No se salen del tema o se centran en otras partes. Está bien están bien limitados y no son muy extensos. La estructura de un ensayo debe ser la correcta, pues a contrario de otros textos, aparte de describir el problema, tú tienes que fundamentar tu punto de vista y tienes que describirlo en las conclusiones. No solo tienes que informar al lector sobre lo que está pasando, sino lo que tú piensas sobre esto y lo que podrías hacer o podrían hacer otras personas para solucionarlo. Aquí hay un ejemplo de el ensayo La bicicleta, donde se puede apreciar la introducción, que es donde viene el tema, el desarrollo y las conclusiones. A continuación, mi compañero Héctor Alonso Villavicencio, que nos va a exponer el tema sobre metodología de cómo escribir un ensayo. ¿Cómo escribir un ensayo? Hay muchos tipos de ensayos que puedes escribir como estudiante. El contenido y la extensión de un ensayo depende de tu nivel. Es probable que dediques la mayor parte de tu tiempo a la fase de redacción. En cambio, para un ensayo argumentativo de nivel universitario, tendrás que dedicar más tiempo a tu tema a investigar. A continuación te voy a mostrar los 6 pasos para escribir un ensayo. Número 1. Piensa en la temática de tu ensayo. Por más ordenada que sea la estructura del ensayo, es necesario que el tema en cuestión sea de gran relevancia. 2. Investiga todo lo que puedas acerca del tema que tratas. Busca fuentes fiables de las que vas a sacar la información para tu ensayo. Asegúrate que tu profesor esté a favor o en contra de usar Wikipedia como fuente. Número 3. Estudia otros ensayos ya escritos sobre la temática que has elegido.
Encuentra ensayos escritos por profesionales que traten el tema. 4. No abarques demasiados puntos. El ensayo no pretende agotar las posibilidades de un tema, sino que se enfoca solo a una parte de sí mismo. 5. Utilizar frases cortas. Esto dará dinamismo al texto y mantendrá la atención al lector. Es una forma de evitar aburrir al público. Y por último, número 6. Incluye reflexiones. Por más objetivo que sea tu ensayo, es recomendable que después de la conclusión incluyas un párrafo que estimule la reflexión. Y por último, te voy a decir las recomendaciones para escribir un ensayo. Número 1. Escribe como si el lector no conociera las fuentes bibliográficas. Demuestra que conoce el tema que vas a referir. Y por último, construye los argumentos con fundamentos adecuados y confiables. Gracias. A continuación, los principales tipos de ensayo por Bautista Hernández Mayra. Yo les estaré hablando de los tipos de ensayos que pueden estar clasificados de distintas maneras. Primero te hablaré de los tipos de ensayos según el tema. Si bien los temas de los ensayos son infinitos, pero hay ciertas temáticas recurrentes y que tienen larga tradición respecto a su escritura. El ensayo literario. Básicamente transmite las ideas del autor mediante un texto en el cual prevalece el estilo libre y la creatividad. Se caracteriza por su subjetivo directo, sencillo, busca plasmar una claridad y reflexiones del propio autor y puede abordar distintas disciplinas como la historia, filosofía, política, moral, entre otros. El ensayo filosófico. Es un tipo de ensayo que expone y reflexiona sobre una temática propia de la disciplina filosófica. Incluye las observaciones, opiniones y puntos de vista del autor. El ensayo histórico. Es una investigación en la cual abarca un periodo de la historia. El tema es un suceso que ha sido relevante en la historia, un periodo o una etapa del pasado. En estos textos se suele utilizar el tema teniendo en cuenta aquello que han dicho otros historiadores y las fuentes históricas. Luego existen los tipos de ensayos según cómo se presenta la información. Según la metodología y el estilo de texto, son estos que te enseñaré a continuación. El ensayo científico es un tipo de ensayo que el autor da su postura o su opinión sobre algún tema dentro del área de las ciencias. El ensayo suele incluir información objetiva y comprobada. Se caracteriza por tratar un tema científico desde un punto de vista creativo. Un ensayo crítico. Del mismo modo que el ensayo literario, este tipo de ensayo también se caracteriza por abordar de manera libre una gran variedad de temas y que van enfocados al público en general. La estructura del ensayo crítico es libre, aunque predomina un estilo formal y generalmente cuidando todo. Se emplea una gran cantidad de documentación para apoyar las ideas, opiniones, ideologías o reflexiones del autor. El ensayo académico. El ensayo académico posee una característica que es expositivo o argumentativo y es un medio que permite al autor demostrar su hipótesis o postura respecto al tema a tratar, la cual busca demostrar a través de una secuencia argumentativa y es un tipo de ensayo que se realiza dentro de comunidades intelectuales como escolares, universitarios y suele usar un vocabulario formal y ser tipo expositivo y rigurosamente metodológico. Gracias. Las conclusiones de esta presentación, que como te pudiste dar cuenta, son las siguientes. La estructura de un ensayo es básica: introducción, desarrollo y conclusión. Pero las características internas son un poco más elaboradas. Contiene tus puntos de vista, son reflexivas y además tienes que aportar soluciones al problema del que estás hablando. También pudiste ver que hay diferentes tipos de ensayo y se clasifican de diferente manera. Asimismo, te dimos a conocer la metodología para poder escribir tu propio ensayo y que se te haga más fácil. Tomando esto en cuenta, es más fácil deducir tu tema del cual vas a elegir. Tiene que ser interesante para saber para qué lo vas a usar y principalmente qué es un ensayo. Gracias y eso sería todo.